Benvinguts a tots i totes. Avui València es converteix en l'epicentre de totes les mirades solidàries del municipalisme valencià. Para mí ha sido una experiencia, está siendo una experiencia para poner en marcha proyectos y realmente visibilizar que esa labor de cooperación existe y existe de una manera muy visible y muy colaborativa por parte de todos. D'estos 30 anys de treball i la veritat que molt contents. També està sent en si una manera també un poc diferent de celebrar estos 30 anys, d'una manera amb estos xicotets actes dispersats i repartits entre molts dels municipis que són socis i que formen part del fons. Jo vaig estar en la Mancomunitat Canyari, és a dir, en la província de Canyar, en els municipis de Canyar, El Tambo, El Suscal i Biblián. Una meravella que ya ha reflectit molt bé en este documental. Al final, para los trocitos que habéis visto de las trabajadoras de Paja Toquilla, también lo comenté en Benissa, era una hora, de hecho decías, pero ¿cuándo vas a parar de grabar? Pero bueno, al final fue una aventura muy chula y seguramente nos habremos dejado muchas cosas por el camino, muchas cosas, pero aunque solo sean 5 o 10 segundos, ese pequeño testimonio de bienvenidos a esta humilde casita, eso merece la pena, porque es que así veis dónde viven, dónde trabajan y lo importante que es para estas mujeres, pues en este caso trabajar la paja toquilla para poder comer, como decía otra trabajadora de la paja toquilla, y poder seguir adelante. Hubo en 3 momentos importantes dentro del documental en donde me sentí muy sensible, generé como una empatía, una cosa tan grande, porque claro, ver a realidades que las conozco bastante de cerca dentro de mi entorno, me ha parecido, no sé, muy extremo, incluso estoy a punto de llorar. Por lo tanto, el documental a mí me parece de una importancia urgente porque es una forma de darle visibilidad a esa solidaridad que se necesita entre pueblos que geográficamente están muy alejados, pero que sentimentalmente están muy cercanos.